En América Latina, el español es la lengua común. Se habla en México, Argentina, Colombia, Perú y en casi toda la región sin conflicto. Nadie se pelea por el idioma, nadie organiza marchas para defenderlo, bueno, salvo las comunidades indígenas que llevan siglos luchando por no perder sus lenguas. Y hoy muchas de estas lenguas están en peligro de extinción, desplazadas por el español y la falta de políticas que las protejan. Pero en la mayoría de los casos el español se ha convertido en un puente de comunicación, no en un campo de batalla. Por eso cuando ven que los ucranianos defienden su idioma con tanta intensidad y rechazan el ruso, surge una pregunta natural. Nosotros usamos el español sin problema, ¿por qué los ucranianos no pueden aceptar el ruso igual? Para muchos, esto es como si un argentino se negara a hablar español porque vino de España, o como si un mexicano dijera que el español es una imposición y que mejor volvamos al náhuatl, que de hecho no es una idea tan descabellada. Hay quienes lo intentan, pero después de siglos de desplazamiento lingüístico, la lucha es cuesta arriba. Suena raro para la mayoría, pero para quienes han visto su idioma desaparecer no es una exageración, es una resistencia. Muchos latinoamericanos ven el idioma como algo neutral, una herramienta de comunicación sin carga política. Pero en Ucrania el idioma ha sido una herramienta de dominación durante siglos. Básicamente, el ruso no llegó con flores y abrazos, sino con decretos, prohibiciones y un mensaje claro: habla ruso o cállate. Para entender por qué los ucranianos defienden su idioma, primero hay que entender cómo se forman las naciones, cómo se imponen las lenguas y cómo la historia marca la identidad de un pueblo. Cuando los conquistadores llegaron a América, encontraron un continente con una enorme diversidad lingüística. Más de 2000 lenguas indígenas coexistían, habladas por pueblos que no compartían una identidad nacional unificada. Las lenguas indígenas no estaban unificadas, lo que facilitó la adopción del español como medio de comunicación. Con el tiempo, el español se convirtió en la lengua franca natural de América Latina. Imagínense a los españoles desembarcando y escuchando 2000 idiomas distintos. Después de un par de intentos fallidos de comunicación, alguien dijo: miren que todos hablan español y nos ahorramos el problema. Y así nació el primer gran atajo lingüístico de la historia. Eficiente, ¿no? La historia de Ucrania es diferente. A diferencia de América Latina, Ucrania ya tenía una lengua nacional consolidada mucho antes que el ruso apareció y comenzó su expansión. El ruso no llegó como una opción, sino como una imposición forzada. Durante siglos, el Imperio ruso y luego la URSS aplicaron políticas de rusificación diseñadas para eliminar el ucraniano. En lo esencial fue un habla ruso o no hables nada. Los rusos no dijeron tu idioma es lindo pero el nuestro es obligatorio. No, fueron más directos. Tu idioma no existe, es solo un mal ruso hablado por campesinos ignorantes, así que mejor cállate y aprende ruso. Y si no lo aprendías, bueno, siempre había maneras de convencerte. En Europa, la identidad nacional no se construyó de la noche a la mañana. Durante siglos, los pueblos europeos evolucionaron desde estructuras tribales hasta etnias consolidadas y finalmente, en los siglos XVIII y XIX, se convirtieron en naciones modernas. Europa era como un juego de mesa donde cada siglo alguien movía las fichas y cambiaba los países. Y en medio de todo esto, la lengua era lo único que les daba identidad. Básicamente, si querías saber de qué país eras, tenías que esperar a ver qué decía el mapa ese año. ¿Hoy somos alemanes o franceses? Déjame revisar el decreto imperial. El español en América Latina no se difundió solo por conveniencia, sino porque fue impuesto por la fuerza. Conquistadores y colonizadores eliminaron lenguas indígenas, prohibieron su uso en la educación y la administración y reemplazaron identidades lingüísticas con una sola lengua dominante. Pero con el tiempo,
el español dejó de ser solo una imposición y se convirtió en un elemento de identidad compartida, no porque fuera impuesto sin resistencia, sino porque no había una lengua unificada que pudiera enfrentarlo. En Ucrania no fue así. Ahí sí existía una lengua nacional y aún así intentaron borrarla, pero el ucraniano resistió, sobrevivió a prohibiciones, persecuciones y siglos de rusificación, no desapareció porque quienes lo hablaban se negaron a rendirse. Para los ucranianos, hablar su idioma no es solo comunicación, es una declaración de existencia, porque cuando te han intentado borrar, cada palabra en tu idioma es una batalla ganada, y en esta batalla, cada sílaba es un acto de resistencia.